Buenas noches con todos. Empezamos con las clases. Recuerden que estas clases son para dar los exámenes de grado. So- em, cada, cada profesor va a darles un cuestionario en el cual constan las preguntas que les van a tomar en el examen de grado, ¿no? Entonces conmigo vamos a revisar, en este caso biología, que va a ser lo que les vamos a tomar en el examen de grado. Repito, para las personas que se están conectando, empezamos con las clases de preparación para la prueba de grado. En este caso vamos a revisar el cuestionario de biología, ¿no? Paula, me- Debido a que biología les van a tomar en el examen de grado. Química no va, solo va biología, lenguaje, mate e historia. Esas cuatro materias van en el examen de grado. Recuerden, como les repito, que las preguntas que vamos a ver en esta clase y en las siguientes son las preguntas que les vamos a tomar en el examen de grado. Obviamente, no sé, creo que son 10 preguntas. Aquí están 60, de las cuales no sé si son 10 o 20 que va a estar en el examen de grado, ¿no? Van a revisar, como menciono conmigo, los cuestionarios, el de biología en este caso. Y dicho esto, comenzamos, ¿no? Vamos a tener de aquí hasta las 7. Recuerden que el Zoom solo es de 40 minutos, entonces se acaba esta clase y yo les vuelvo a mandar otro link para conectarnos al otro link y seguir con las clases, ¿no? De aquí tenemos hasta las 8 clases conmigo, ¿no? Y de ahí, mañana, en cambio, creo que van a tener lenguaje, pasado mate y así, ¿no? Como les mandaron en los horarios. Listo. Antes de empezar, tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. Licenciada, muy buenas noches. Yo sí quería saber, ¿este cuestionario nos van a tomar el mismo o porque hubo en los exámenes, por ejemplo, de lenguaje, em, eran casi parecidas, pero eran muy diferentes, ¿me entiende? Entonces no sé si, por ejemplo, en este caso, nos van a tomar las mismas preguntas que nos van a mandar o algo parecido. Ya, en el caso del lenguaje, consulten con el profesor de lenguaje, tal vez pudo que él se haya equivocado porque tenemos tres modalidades, entonces tal vez él fue como que algunas preguntas y otras no, entonces cuando les toque el lenguaje, pregúntenle a él, ¿no? En mi caso, en biología van a ser tal cual las mismas preguntas que vamos a ver ahorita, obviamente cambiado los literales, ¿no? Va a ser Claro, tal cual, licenciada, muchas gracias. sí, va a ser Listen, tal cual, y esa, listen. sí. Dicen buenas noches, y esos cuestionarios hay que imprimir. Los cuestionarios si desean, no consta como nota, pero si se les hace más fácil impreso el cuestionario estudiar, sí, impriman nomás, no hay problema. Ya, gracias, Luis. Listo, Fernando, no hay problema, ¿no? Listo, como les menciono, en cuanto al cuestionario de biología, va a ir tal cual vamos a ver ahora, solo que cambiado los literales. Por ejemplo, en este cuestionario puede ser la A, pero en lo que a ustedes les tomamos puede ser la B, ¿no? Pero es tal cual en el cuestionario, solo cambia como menciono los literales, pero de ahí es lo mismo en este caso, la misma pregunta.
Como les menciono, son 60 preguntas, de las cuales no sé si serán 10 o 20 que les tomamos, ¿no? Pero bueno, listo. Comenzamos entonces. Como les digo, vamos a solo revisar biología porque biología va en la prueba de grado. Química no va, solo biología. Listo, empezamos con la pregunta uno. La pregunta uno nos dice, a lo largo del tiempo, ¿ha existido un cambio en la herencia genética y fenotípica de las especies? Para entender estos mecanismos de transformación, se han propuesto varias teorías. Relacione el autor de cada teoría con su postulado. Uno, nos dice Lamarck. Dos, nos dice Darwin. En este caso, Lamarck y Darwin son dos científicos, se podría decir, que en este caso proponen teorías que explican la evolución de las especies. Pero en este caso, Lamarck y Darwin presentan teorías con diferentes enfoques en cuanto, recuerden, a la evolución de la especie. La teoría de Lamarck, en este caso, nos dice que la herencia de los caracteres adquiridos, en este caso, los cambios son durante su vida. Durante esta vida se transmiten a los descendientes estos cambios adquiridos por un organismo. Dicen, buenas Dice noches. Lamarck. Disculpe una pregunta. Buenas La noches, clase va a ser dígame. grabada, disculpe. Sí, Ya, muy bien, licenciada. listo. La pregunta uno, en este caso, estoy hablando de Lamarck. Y recuerden, como les menciono, que explican la evolución de las especies, pero desde enfoques diferentes. En cuanto a Lamarck, los cambios adquiridos por un organismo durante su vida se transmiten a sus descendientes. En cambio, Darwin, la variabilidad que tiene con Lamarck es que dentro de una misma especie hay diferentes o hay diferencias, en este caso naturales, entre los individuos. En Darwin, la variabilidad que tiene, como menciono, es que dentro de una misma especie hay diferencias naturales entre los individuos. Darwin, hablando en cuanto a la selección natural, los individuos con características favorables para el ambiente sobreviven más y dejan más descendencia. En este caso, en cuanto a la selección natural, habla Darwin, ¿no? Repito, los individuos, en este caso con características favorables para el ambiente, sobreviven más y dejan más descendencia. Esto en cuanto, como menciono, a la selección natural, ¿no? Dicho esto, vamos a responder nuestra pregunta. Lamarck, en este caso, nos tenemos dos autores, ¿no? A Lamarck y a Darwin. Y tenemos tres literales. A nos dice que las especies son inmutables a lo largo del tiempo por su origen divino. B nos dice todos los organismos presentan caracteres variables por una cuestión de azar. C, los organismos tienen una tendencia innata al automejoramiento. En este caso, ustedes, ¿cuál creen que sea la respuesta correcta para Lamarck y para Darwin? Según lo que mencioné de cada uno en sus teorías. Sí. Buenas noches, Listen. ¿Será A, Listen? Ya, ¿A para cuál? A, 1C y 2B me dices, ¿no? Eh, la torre creo que habló, no me acuerdo. La torre, perdón si me equivoco, no. Licenciada, buenas noches. Podría ser Darwin, A, las especies son inmutables y LAR sería todos los organismos presentan características variables por una cuestión de azar. Ya, listo. Darwin está muy bien, como nos dice Mari, creo que fue, no, Mari. Darwin, Sí, muy bien. Darwin va con todos los organismos presentan características variables por una cuestión de azar. Muy bien. Lamarck, en este caso, es
con la C. Los organismos tienen una tendencia innata al automejoramiento. Recuerden que hablábamos que los cambios adquiridos, la Mar nos mencionaba que los cambios adquiridos por un organismo durante su vida se transmiten a sus descendientes. Entonces tienen, como decimos, tendencia innata al automejoramiento, ¿no? Dicho esto, 2B y 1C. Muy bien. En este caso sería la respuesta correcta la A, ¿no? 2B y 1C. La respuesta correcta, como menciono, es la A. En este caso, después repiten el video y van respondiendo las respuestas correctas, ¿no? Cuando ya tengan, tal vez si es que imprimen, pues ya pueden tener en este caso de una mejor manera resuelto, ¿no? Listo, nos vamos a la pregunta número 2. La evolución es el hecho fundamental y esencial que ha dado origen a la vida. Existen varias corrientes que han tratado de explicar los mecanismos de transformación y la diversificación de las especies. Relacione al autor de cada teoría con su respectivo postulado. Listo. Vamos al autor, en este caso, con su postulado. El autor, igual, es Darwin y Lamarck, y el postulado tenemos también 3 literales. A nos dice, los organismos tienen una tendencia innata al automejoramiento. B, los seres vivos se transforman por las transformaciones atmosféricas y oceánicas. C, los individuos actuales descienden de un antepasado común. Listo. Recuerden que Lamarck nos decía que los cambios adquiridos por un organismo durante su vida se transmiten a sus descendientes, ¿no? Y Darwin, hablando de la variabilidad, nosotros decíamos que dentro de una misma especie hay diferentes cambios naturales entre los individuos, ¿no? Decíamos que hay diferencias naturales entre los individuos. Hablando de la selección natural en cuanto a Darwin, decíamos que los individuos con características favorables para el ambiente sobreviven más y dejan más descendencia. Esto en cuanto a Darwin, ¿no? Listo. Em, ¿Cuál creen ustedes que sean las respuestas correctas en cuanto a Darwin y a Lamarck? La H, 1C, 2A. Muy bien, la H, ¿no? Muy bien, en este caso sí es la H, porque recuerden que ya habíamos, en este caso se parece, ¿no? A esta pregunta. Recuerden que A nosotros dijimos que era 1C2B. Y Lamarck, nosotros decíamos que los organismos tienen una tendencia innata al automejoramiento. Y miren, si ustedes se dan cuenta, en la pregunta 2 también tenemos que los organismos tienen una tendencia innata al automejoramiento. Y decíamos, obviamente, que la 2 iba con A. Entonces, en este caso es H muy bien. Darwin, en cambio, nos dicen que los individuos actuales descienden de un antepasado común. En cuanto a nosotros hablábamos en cuanto a Darwin en la variabilidad y decíamos que dentro de una misma especie hay diferencias naturales entre los individuos. Entonces, en este caso sería que descienden de un antepasado, ¿no? Dicho esto, muy bien, es la H. 1C, 2A. En cuanto a la pregunta 2. Vamos a la pregunta 3.
nos dice, la evolución es el hecho fundamental y esencial que ha dado origen a la vida. Existen varias corrientes que han tratado de explicar los mecanismos de transformación y la diversificación de las especies. Relacione el postulado con cada una de estas corrientes. Vamos en este caso a las corrientes del darwinismo y a las corrientes del lamarckismo. Lamarckismo, recuerden, repito una vez más en este caso, al hablar de la herencia de los caracteres adquiridos, nosotros hablábamos de que los cambios adquiridos por un organismo durante su vida se transmiten a sus descendientes. Un ejemplo, según Lamarck, en este caso, decía que las jirafas desarrollan cuellos largos porque estiraban su cuello para alcanzar hojas altas y que esta característica se heredaba. Pero recuerden que en este caso es un error de Lamarck, ¿no? Porque hoy sabemos que los cambios adquiridos en la vida de un organismo, obviamente como el desarrollo muscular en el ejemplo de las jirafas, no se hereda genéticamente, como creía Lamarck, ¿no? En cuanto a la teoría de Darwin, igual mencionábamos, recuerden que decíamos que la variabilidad, ¿Cómo escribir? No puedo escribir. Mi amor, busca en tu teléfono los huevos ricos, ¿en qué son? Los Jessica, huevos ricos en bastantes, calorías. tal vez alguna pregunta. Perdón, dice. Ya, Jessica, no hay problema. La D. Ya, listo. ¿Cuál era la que me mencionaron? La D. La D. Sí, la D de dedo, ¿no? Muy bien. La D, en este caso, recuerden que aquí tenemos de nuevo nuestro literal repetido, ¿no? Que nos dice que Lamarck, recuerden que decíamos que en cuanto a los organismos tienen una tendencia innata al mejoramiento. Perdón, al darwinismo, nos dice obviamente que los cambios se producen al azar y distinguen a una población de otra. Recuerden que eso siempre habla Darwin, ¿no? De que en este caso, la selección natural, obviamente los individuos con características favorables sobreviven, ¿no? Y dejan descendencia. En este caso, también hablábamos de la variabilidad y decíamos que dentro de una misma especie hay diferencias naturales entre los individuos. Y ahí es cuando, en este caso, se distinguen una población de otra. Dicho esto, es la D. La D. Muy bien. Seguimos entonces, ¿no? Vamos ahora con la pregunta 4. Nos dice, relaciona la teoría del origen de la vida con su postulado. Vamos a ver la teoría y vamos a ver el postulado, ¿no? Yo les voy a hablar sobre las teorías y según ello, ustedes ya vayan viendo con cuál de nuestros postulados puede ser el correcto, ¿no? Vayan ustedes viendo mientras yo les sigo en este caso eh, diciendo las teorías. La teoría de la biogénesis establece que la vida solo puede surgir de otra vida preexistente. Esto en cuanto a la teoría de la biogénesis.
En cuanto al creacionismo orgánico, en cambio, esta teoría es una creencia religiosa. En este caso, no es una teoría científica como la biogénesis. Nuestra teoría del creacionismo orgánico, en cambio, afirma que la vida fue creada por una entidad divina o un ser superior. Esto en cuanto al creacionismo. Listo. Seguimos. La panspermia, en cambio, propone que la vida llegó a la Tierra desde el espacio. La panspermia propone que la vida llegó a la Tierra desde el espacio. Esto en meteoritos o cometas que contenían microorganismos o moléculas orgánicas. En este caso es la panspermia, no repito, en este caso la panspermia propone que la vida llegó a la Tierra desde el espacio en meteoritos o cometas que contenían microorganismos o moléculas orgánicas, ¿no? Y finalmente, la quimiosintética, en este caso, propone que la vida surgió en los mares primitivos a partir de compuestos químicos simples que con la energía de rayos y radiación ultravioleta fueron en este caso moléculas orgánicas más complejas. Y así se desarrolló la vida. Dicho esto, vamos nosotros a relacionar. La biogénesis, ¿qué decíamos en cuanto a la biogénesis? Decíamos que establece que la vida solo puede surgir de otra vida preexistente. Entonces, uno sería con A. Listo, 1A. El creacionismo orgánico, entonces, ¿qué decíamos del creacionismo orgánico? Decíamos que afirma que la vida fue creada por una entidad divina o un ser superior. En este caso sería 2C. 1A, 2C. La panspermia, decíamos que propone que la vida llegó a la Tierra desde el espacio. Recuerden que estamos 1A, 2C. Panspermia sería con la 3. 3D. Y quimiosintética, obviamente una atmósfera primitiva permitió la formación de los primeros compuestos. 4B. En este caso, pregunta 4 sería con la respuesta A, el A. En este caso, ¿no? El literal A sería nuestra respuesta. Seguimos a nuestra pregunta 5. Listo. Nuestra pregunta 5 nos habla, en cambio, de relacione la teoría del origen de la vida con su postulado. Seguimos, ¿no? Vamos en este caso a leer la biogénesis. ¿Quién me dice en este caso qué decíamos que era la biogénesis? ¿Están por ahí? Generación espontánea.
Evolución, química y creacionismo. Ya que decíamos que era la biogénesis. ¿Qué nos decía esta teoría? Disculpe, le hice una Establecer que la vida solo puede originarse a partir de una vida preexistente. Eso, muy bien. Listo. La biogénesis decíamos que puede originarse solo, en este caso, de otra vida preexistente. Esto en cuanto a la biogénesis, entonces sería 1A. La generación espontánea, en este caso, es una nueva teoría que nos dice en nuestra pregunta 5. Y en cambio, nuestra teoría de la generación espontánea plantea que la vida surge de manera espontánea, como su nombre mismo lo dice, a partir de materia inerte. Esto nos dice la generación espontánea, que la vida surge a partir de materia inerte en este caso. La evolución química de mares primitivos, en este caso se parece a la quimiosintética. ¿Qué nos decía la quimiosintética? ¿Quién me dice? ¿Qué nos decía la teoría quimiosintética? Disculpe, le hice una pregunta, disculpe que le interrumpa. Sí, con gusto, dígame nomás. ¿Esto es el refuerzo para el examen de grado? Ajá, ahorita estamos en clases de lo que les van a tomar en el examen de grado. Ah, ya, gracias, dice. Ya. Listo. ¿Qué decíamos en este caso de la teoría quimiosintética? Nadie. Recuerden que la quimiosintética decíamos que propone que la vida surgió, en este caso, de una atmósfera primitiva, de mares primitivos, y decíamos que obviamente surge a partir de compuestos químicos simples, generan moléculas orgánicas más complejas. Esto en cuanto a la teoría quimiosintética que mencionaba que se parece a la evolución química de mares primitivos, ¿no? Listo. Y en cuanto a la teoría del creacionismo o inerte, nos dice que sugiere en este caso que la vida fue creada por un acto divino, ¿no? Por un acto divino en este caso. Dicho esto, relacionemos entonces con los teorías con los postulados. Biogénesis ya decíamos que era con A, porque solamente una vida preexistente, en este caso, permite dar origen a los organismos, ¿no? Generación espontánea, en cambio, nosotros decíamos que era que surge a partir de materia inerte. Dicho esto, sería 2. ¿Con qué literal? D. Con Con D. Muy bien, generación espontánea con el literal D. Evolución química de mares primitivos, ¿con cuál sería? ¿Con qué literal? Con el 3,
13. 3C. Muy bien. Y finalmente el creacionismo inerte, 4B. 4B. Muy bien. Dicho esto, la respuesta de nuestra pregunta 5 sería el literal D. B. Listo. Vamos ahora con la pregunta 6. La pregunta 6 nos dice, ¿cuál de las siguientes estructuras es conocida como la central de control de la célula? Los literales son ribosoma, núcleo, lisosoma y mitocondria. ¿Cuál creen ustedes que sea la célula llamada central de control? ¿Puede ser la B, núcleo? Buenas noches, Licen. ¿Será Noches. núcleo? Núcleo, muy bien. Recuerden que en este caso el núcleo es conocido como la central de control de la célula. Las funciones que cumplen mi núcleo, en este caso la función principal se podría decir es que controla la expresión genética y la síntesis de proteínas. Otra función del núcleo es que contiene el ADN. Recuerden que el ADN es el material genético, ¿no? Que dirige todas las actividades celulares. Y otra función de mi núcleo también es que regula el crecimiento, desarrollo y reproducción celular mediante la división, en este caso celular, ¿no? Recuerden que la división celular es la mitosis y la meiosis. Recuerden que en las células de eucariotas el núcleo está rodeado por una envoltura nuclear que lo separa del citoplasma. Y recuerden que contiene uno o más estructuras llamadas nucleolos, donde se produce el ARN ribosomal. En cambio, las procariotas, perdón, como las bacterias, no tienen núcleo. Las eucariotas, recuerden que no tienen núcleo. Las eucariotas sí tienen y las procariotas no tienen núcleo. En este caso, como las bacterias, ¿no? Las bacterias no tienen núcleo. Pero el material genético está en una región llamada nucleoide. Esto en cuanto a las procariotas. Recuerden que las procariotas no tienen, ¿no? No puede ser en este caso el ribosoma, porque los ribosomas son estructuras pequeñas compuestas por ADN ribosomal.